Bueno, pues la noticia saltaba esta mañana, a primera hora de la mañana, cuando registraba Alejandro Ramírez, concejal de Deporte y Participación Ciudadana de Teguise, del Ayuntamiento de Teguise, su baja del grupo de gobierno. Se pasaba al grupo de los no adscritos, él dice del grupo mixto, pero creo que no existe el grupo mixto en Teguise, sería el grupo de los no adscritos, y en este caso parece que crece la tensión política en ese ayuntamiento. ¿Por qué? Porque se abre la posibilidad de poder presentar una moción de censura, en este caso a la actual alcaldesa de Coalición Canaria, Olivia Duque. Don Pedro Martín, buenas tardes, ¿cómo estamos? Jorge, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy bien, expectante. Expectante. Andrés Martínez, buenas tardes. Buenas tardes, Jorge, ¿qué tal? ¿Hemos logrado hablar con Marco al final? Claro, Marcos Hernández Marcos Vergás, perdón, del PSOE, porque también hay otro Marcos Hernández del PSOE. Y también parlamentario. Marcos Vergás, claro, todo el foco va un poco allí. La verdad que él es legítimo vencedor de las elecciones porque el PSOE, su PSOE fue el que más votos ganó, pero ese acuerdo entre la segunda y la tercera fuerza, Coalición Canaria y Partido Popular, lo dejó fuera. Ahora lo vuelve a colocar, pero claro, necesitaría otros encajes, ¿no? Ahora vamos a profundizar sobre el tema. Valentín Aullonet, buenas tardes, Valentín. Buenas tardes, Jorge. Por ti, empiezo, sorpresa. Sí, bastante. Yo no tenía constancia, vamos, al menos publicado no había visto yo que este concejal tuviese problemas con el grupo de gobierno, no lo había hecho público, yo no sé, a lo mejor hay alguna cosa que se me haya pasado. Hombre, lo que sí que extraña es que se ha pasado, pasará al grupo de los no adscritos, pero ni coge el teléfono a su compañero del Partido Popular, ni ha dado respuesta al Partido Popular, o sea que es una operación pues típica de libro de transfugismo. Se pasa, no deja, si está mal con el grupo de gobierno, en lugar de irse a su casa tranquilamente porque ya sus ideales no se defienden o lo que sea, o esa libertad de la que habla en el vídeo que ha salido en las redes sociales en su cuenta de Instagram, pues te vas a tu casa y dejas que corra la lista, pero no te vas al grupo de los no adscritos, con lo cual eso nos pone la mosca detrás de la oreja que puede haber una operación detrás para presentar la moción de censura. De todas maneras, perdona nada más que Jorge, para información del compañero de Valentín, no es la primera vez, ni la segunda, ni la tercera. Este chico sí ha protagonizado, incluso lo ha reconocido miembros, compañeros suyos de la oposición, que se les ofrecía en algunas circunstancias porque él no se encontraba muy a gusto. Todo el año pasado se mostró bastante enfadado porque no estaba de acuerdo en las partidas que tenía con el presupuesto anterior. Yo la verdad es que coincidí con él saliendo un día de aquí de Lancelot, y estaba encantadísimo. Le habían traído una técnica, no sé si vino a hablar contigo, sí, pero le habían traído una técnica de participación ciudadana que iba a ser un antes y un después dentro de la participación ciudadana del municipio, que iba a ser una ronda por todo el municipio, pues trabajando en lo que quiere decir la participación ciudadana, y yo creo que la sorpresa pues saltó a día de hoy. Yo intenté hablar con él y es verdad que tiene el móvil apagado. Lo que nos cuentan es que efectivamente había ciertas tensiones hace ya mucho tiempo, con Rita, con la propia Rita Hernández. Olivia, la alcaldesa, que es de Coalición Canaria, pues más o menos intercedió como máxima responsable y creo que se arreglaron las cosas y ya mantenían buena relación, y como muy bien dice Pedro, esas quejas se habían ya disipado, porque esas dudas que tenía y se había disipado, pero esto ha cogido por sorpresa. Es verdad que el viernes dice que habló Alejandro Ramírez con varios concejales, incluso del propio Ginés González, habló con otro y tal. Compañeros de corporación. Pero en fin, no para decirle que iba a dejar el grupo de gobierno, sino simplemente comentando cosas. En cualquier caso, ahora digamos, la duda es si efectivamente esto es una cuestión personal que el hombre ha querido y se va a quedar en la oposición, o hay algo más, como creen algunos. De todas maneras, vamos para que ustedes vean lo que ha dicho, hoy colgaba en las redes sociales precisamente Alejandro Ramírez. Solicito, entrego por sede lo que es el comunicado de mi renuncia a las delegaciones de las áreas de deportes y de participación ciudadana decretadas por la alcaldía. Por lo tanto, hoy 2 de febrero, una fecha muy señalada personalmente para mí, retiro mis delegaciones nombradas y me paso al grupo mixto. Atentamente, saludo a todos. ¡Viva la libertad, carajo!
Bueno, pues viva la libertad y cada uno tiene la libertad de hacer Oye, lo que, ¿quién fue quiera. ¿Quién fue el político que decías? Milei. Ah, vale. Vale. El- Pues a bueno, lo mejor pues tenemos al próximo candidato de Vox en el Pero Tenerife, ¿no? sinceramente yo llevo 43 años trabajando de periodista y 43 años he visto muchas cosas, pero nunca había visto una renuncia de un acta de esa manera, dando un beso al aire a todo el mundo, ni dando el grito, en este caso, del ultraliberal señor Milei, presidente de Argentina. Alejandro es particular en el trato, en el mano a mano. El otro día en la entrevista era como... Además, utiliza esas personas que hablan en tercera persona, refiriéndose así, ¿no? Alejandro no va a ser, Alejandro tal. Y era una persona particular. Yo, claro, yo lo tenía... No lo caduque. Hablo en el sentido de cuando yo lo traté, que no fue hace mucho, que la verdad uno dice, joder, ni las veía venir. Es verdad que yo aquí sí quiero poner una cosa en la mesa, el Partido Popular, eso ya está incontrolado, y eso ya no se sabe por dónde van a ir, y yo no sé si a veces por jugadas de terceros, y no sé si por algunos hacerse más daño que no, yo no lo sé si, y ya le va a afectar al pacto, y ya le está afectando el pacto, evidentemente con Coalición Canaria, o sea que sus problemas internos derivan en una onda que yo no sé hasta dónde puede llegar. Aquí en Lanzarote parece que el Partido Popular está evidentemente partido por la mitad, y yo no sé si tendrá esa expansión a más instituciones. Que eso Yo he hablado con Rita Hernández, pero off the record me refiero que simplemente no quiere hacer declaraciones, solo me ha dicho que están pues viendo a ver el calibre y el calado de esta operación, si es que hay algo, o simplemente es una cuestión de que él se va, se queda en la oposición, pero no entrega su acta, porque lo que ellos querrán es que entregue su acta de concejal. Es curioso, porque yo creo que todos hemos podido ver, se recupera a través de las redes sociales, una declaración precisamente, no esta, que es la renuncia así de forma directa a través de redes sociales, sino algún tipo, cuando se estaba cuestionando si se podía ir de la formación política a la que pertenece, ¿no? El Partido Popular, él creo que en las redes sociales también hace una declaración diciendo que Alejandro Ramírez, como bien decía, hablando de tercera persona, de aquí saldría para su casa, algo que evidentemente no ha hecho, sino que ha cogido un desvío y se va al grupo mixto, que dices tú que no se va al grupo mixto, creo que en Teguise, como bien dice, el grupo mixto sí existe, pero lo conforma el Nueva Canarias y primero Teguise, y después... Pero él tendría que ir a los no adscritos, claro, por porque la ley él no antirrita- tiene, la claro, ley por la ley antirrefugismo. antirrefugismo, siempre que el Partido Popular pida que se le declare tránsfuga, y es a donde iba. Es que así todo, después todo lo que se ha montado y todas las especulaciones, y que no se sepa nada, a mí también me gustaría saber qué opina de esto el presidente del comité local del Partido Popular de Teguise, que es Ángel Vázquez, que es la principal cabeza visible de ese comité. Él podría, mientras no se haga oficial, mientras no ratifique la renuncia en el Pleno, él puede seguir con el acto y volver a la disciplina del partido. La impresión que tengo es que la dirección del Partido Popular, porque esto ya ha trascendido, ha llegado a Astri, ha llegado incluso a Poli, que es el secretario de organización, ¿no? Del Partido Popular en toda Canarias, a ver exactamente qué es lo que hay detrás, porque es que el problema que, y yo quiero creer a Rita, es que no saben exactamente lo que hay. No saben si es que hay un acuerdo con el Partido Socialista o no, porque Marcos Vergá, como decía Andrés, está ahora en el punto de mira. Marcos Vergá está detrás de esa operación, es el que ha propiciado, le ha prometido... ¿Te refieres a una moción de censura? Claro, le ha prometido el oro y el moro, por lo visto no, por lo visto de momento Marcos Vergá también le ha sorprendido como al resto. No, es verdad que él sabía que ahí había según me cuentan algunos, sabía que este hombre tenía como lo sabía Pedro, por ejemplo, que Pedro está muy metido en estas interioridades. Yo lo tuve más de un año en las tertulias del PV Verde. Por eso, y tú ya lo conocías y tal, y sabía que había algún problemilla hace un año, pero no sabíamos que iba a llegar a este extremo. Nosotros todavía no tenemos, creo que hemos podido entrevistar, hoy precisamente es la fiesta, el día de la Candelaria, ¿sí? Y estaba allí Marco Vergá, estaba también Dolores Corujo, y estaba también el alcalde de Tía, en este caso José Juan, no sé si fueron a rezar o qué. Bueno, sí, la fiesta de la Candelaria, hay mucha solemnidad, ¿no? Pero en este caso había pesos pesados, nos han atendido los dos, sobre todo José Juan Cruz ha dicho que no se mete como en temas municipales, cosa que en verdad es un secretario, pero es verdad que todavía ha sido el movimiento de un concejal del Partido Popular, hasta ahí puede entenderse, pero es verdad que Marcos Vergás, yo no lo sé, pero estas jugadas
suelen estar ya casi ya orquestadas. Yo no lo sé si... Y estas cosas no se suelen dilatar mucho en el tiempo. Sí, pero el hecho de que Marcos Vergá haya respondido a todo el mundo, esté hablando por los medios de comunicación y tal, a mí me da, es mi impresión por la experiencia, es que todavía cerrado no tiene nada, cerrado. Pero que hay algo, ¿te refieres? No sé si hay algo o no, si no lo hay, él va a procurar que lo haya. Pero es normal, si yo fuera Marcos Vergá, soy el más votado, tengo la posibilidad de romper, es verdad que tendría un problema, que tendría que apoyar en un tránsfuga. Y la ley antitransfugismo la firmó el Partido Socialista. En un tránsfuga que está utilizando ya la fraseología, si se dice así, del señor Milei, que es lo que dice Pedro. Me da a saber si al final va a ser el próximo candidato de Vox en ese ayuntamiento, dado que Ginés Hernández dejó ya el partido de Abascal. Bueno, pero mira, hay una cosa de todas maneras, Jorge, que es que, hombre, yo creo que en general los cargos públicos tienen un compromiso con la ciudadanía. Es decir, si te vas a tu casa y dejas el cargo, o te quedas y pasas al grupo, en este caso de los no adscritos, porque también que falta de información, ¿no? que tienen en relación, no, me voy al grupo mixto, no, señor, al grupo mixto no se puede ir usted porque no hay grupo mixto y en cualquier caso... No, sí hay grupo mixto, pero lo que no puede... Ginés, pero Ginés está en el grupo de los no adscritos, ¿no? No, Ginés no, porque Ginés no ha sido declarado tránsfuga. Ni Alejandro hasta que el Partido Popular lo declare. Pídala, pero oye, darle como mínimo dar las explicaciones a la gente como mínimo que te votó en representación de una sigla que es el Partido Popular. Oye, me voy por discrepancias con el grupo de gobierno, porque no me dejan trabajar, o por lo que quiera que sea que se ha ido, pero oye, yo creo que como mínimo darle esa información a la gente que te votó. Sí, porque hombre, como dice Valentín, es que no es normal que tú te vayas y digas nada más para asuntos personales, no explique cuáles son, nada más, y además, si por asuntos personales, usted tendría que haber abandonado el acta, claro, y dejarle el acta al partido que es el dueño. Yo ahí tengo, es verdad que yo siempre he tenido mi duda en relación a que efectivamente la ley dice que el acta es del propio, la ley. Y lo dice. Sí. Pero es verdad que de manera moral... Tiene que entregarla. Tiene que entregarla porque el señor, si no hubiera sido por el Partido Popular, no sale como concejal. Es que el pacto antitransfugismo que se ha firmado a nivel estatal y a nivel de Canarias dice eso precisamente. Claro. Es decir, cuando no estás de acuerdo y estás presentado por un partido, coges y te vas, no te quedas con el acta. Eso se ha hecho también porque los propios partidos quieren reforzar la disciplina interna, claro, porque es evidente, porque si no eso sería un cachondeo. Sí, bueno, y la misma... ley antitransfugismo estaba vigente los últimos 4 años y vimos cómo se mantuvo el pacto en el Cabildo de Lanzarote cuando Coalición Canaria pedía que Sosa entregara el acta, cuando se llegó incluso, a mí, yo creo que hasta el colmo de las vergüenzas, a recurrir a decir que Sosa estaba liberado porque era portavoz de Coalición Canaria cuando estaba gobernando con ellos, es que era una cosa... Mire, tenemos ya unos cortes porque hemos ido a cubrir la fiesta de Tía, no, bueno, sí, es de Tía, ¿no? Es la patrona de Tía, sí. Y estaba Marcos Vergá, que había venido de hacer una entrevista por ahí, y le pudimos coger, dice muy poco, por lo que me están contando, yo no lo he oído, pero dice que dice muy poco, y me extraña porque a Marcos Vergá le gusta hablar mucho. Por parte del Grupo Socialista, además, como fuerza política más votada por todos los teguiseños y gracioseros en mayo del 2023, vemos con preocupación lo sucedido en un municipio en el que además la gestión brilla por su ausencia, un municipio que no recupera el liderazgo, pero somos muy cautos, somos muy prudentes. Vamos a esperar a que el gobierno todavía, formado por Coalición Canaria, Partido Popular y el exconcejal de Vox, dé las explicaciones oportunas de cómo queda ese gobierno, de la misma manera que el compañero Alejandro Ramírez debería también de explicar y tener su oportunidad de aclarar lo sucedido durante todo este mandato. Mientras tanto, el Partido Socialista continuará con su labor de oposición firme para denunciar que en el municipio hay muchas carencias, llámese en materia de cortes de agua, llámese en dificultad de acceso a la vivienda, llámese en parques infantiles, llámese en instalaciones deportivas, llámese en la actualización del plan general y también constructiva, presentando, como ya hemos hecho, más de 100 iniciativas en positivo, como haremos precisamente el miércoles, que hay un pleno en la isla de La Graciosa. Por lo tanto, prudencia respecto a lo sucedido en la jornada de hoy, poca extrañeza, porque son episodios que, aunque no han trascendido al exterior, han venido produciéndose durante estos 3 años en los que hay un gobierno a disgusto, más fruto de los acuerdos entre partidos que del apoyo mayoritario de la ciudadanía que apostó por un cambio en el municipio, y continuismo en cuanto a la labor de oposición firme y constructiva que viene protagonizando el Partido Socialista como principal partido del Ayuntamiento de Teguise y La Graciosa.
Lo que no vamos a entrar en el terreno de las hipótesis, de las conjeturas, vamos a esperar las explicaciones del todavía gobierno formado por Coalición Canaria, Partido Popular y el exconcejal de Vox, así como del compañero Alejandro Ramírez, y por parte del Partido Socialista estamos centrados con los 5 sentidos y el máximo de nuestra energía en este gran municipio. Bueno, lo que parece, por las palabras se deduce, el señor Marco Vergá sí tiene algo que habla mucho y muy bien, y en este caso pues ha estado 2 minutos, pero realmente no ha dicho mucho. Me refiero... Decir ha dicho mucho, lo que pasa es que no ha dicho nada. No ha dicho nada, no, me refiero que tampoco podía decir mucho si, no ha aclarado nada. Si realmente es verdad que no está detrás de ninguna operación. Claro, es lo que viene así, dice, cautela y tal, claro que es verdad, o sea, él le traspasa ahora en la medida de que no sé lo que tendrá por detrás, porque el político lo que te hace es te dice lo que tú, te dice lo contrario, o sea, lo que puedas creer. Es verdad que aquí no ha dicho ni sí ni no, pero sí ha dicho que va a esperar a que haya unas justificaciones y unas decisiones. Sinceramente ha dicho, si no está detrás de la operación, ha dicho lo único que se puede decir, no sé lo que piensa. No, vamos a ver, y si están detrás de la operación va a ser muy difícil que el partido lo reconozca, ¿no? Yo creo que el tiempo es lo que nos va a dar a decir si había o no negociaciones previas a la decisión de Alejandro de presentar su dimisión de sus responsabilidades en el ayuntamiento. Lo que sí que es verdad es que tenemos que recordar que en las elecciones de mayo de 2023 las negociaciones que hubo, y hubo negociaciones de marcos con, por ejemplo, con Ginés en aquel entonces de Vox. De Vox, en una reunión en su PPK que después ya se reconoció y tal. Entonces, bueno, pues bueno, no ahí sé. estaba, creo que en una estuvo Jonás también, en una de esas reuniones. Primero Teguise, sí. Bueno, primero Teguise, que ahora parece que van a ir en el nuevo partido, ¿no? Juntos por Lanzarote. Bueno, también, no sé si podemos conectar con Jonás Álvarez, que es el concejal de Primero Teguise, está en la oposición, y es un hombre que sería también, porque ahora todos son fundamentales. Hemos hablado también con el doctor de Nueva Canaria, Fernando Jiménez, pero ha dicho que él se debe a la disciplina de voto del Partido Popular, que no tiene opinión de momento. De Nueva Canaria. De Nueva Canaria, que no tiene opinión de momento, y que hasta que no hable con los superiores, pues no va a dar ningún tipo de declaración, al menos a este medio, porque él dice que hay que ser prudente, que no se sabe nada, y que él quiere ser prudente y que no quiere salir a los medios de comunicación hasta que le permita y le dé un argumentario, en este caso Nueva Canaria, para él poder recitarlo y poder decirlo. En cambio, Jonás de Primero Teguise tiene la valentía de hablar como cualquier otro político, por lo menos su opinión ante lo que ha ocurrido, que es lo que tienen que hacer los políticos, porque a veces creen, yo a veces a Fernando, mira que lo quiero mucho, pero me da esa sensación que se creen que ellos son son políticos y no tienen obligaciones, ¿no? Oye, ha pasado una cosa, usted hable, diga lo que usted piense, hable con su partido si quiere, pero usted diga lo que... Es verdad que en este caso él ahora está trabajando. A lo mejor es que está en consulta, te iba a decir yo, que hoy le toca trabajar seguro. Y no tiene. Pero vamos a hablar con Jonás. Jonás, buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, Jonás, te agradezco que haya aceptado la llamada, simplemente 1 minuto. Simplemente te ha sorprendido lo que ha ocurrido hoy en Teguise, pidiendo en este caso pasar al grupo de los no adscritos Alejandro Ramírez. Bueno, sí, me ha sorprendido justo en este momento, ¿no? Es verdad que me llevo muy bien con Alejandro y hace pues 15 días además compartíamos un ratito en mi casa, pero sí debo decir que no sabía absolutamente nada de esta renuncia. Sí es cierto que a lo largo de lo que vamos de mandato, pues en alguna ocasión hemos visto también alguna noticia o alguna queja por parte en este caso de Alejandro, pero sí me coge por sorpresa porque en este caso debo de reconocer que no había hablado con Alejandro tampoco estos últimos días. Yo de todas maneras, Jonás, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo parto con un poco de ventaja, ya estuve hablando con Jonás. ¿Crees que él, que en este caso me dijiste antes que te había llamado durante el fin de semana, te llamó para algo concretamente, para comunicarte que iba a tomar esta decisión, para sondear a lo mejor tu opinión o incluso alguna otra posibilidad? Pues Pedro, te voy a ser sincero, lo dije antes, me llevo muy bien con Alejandro, mantenemos muy buena relación y a lo mejor quizás me llamaría para consultármelo. No creo que me fuera a pedir opinión, o por lo menos lo espero que no fuera para pedirme opinión, pero sí a lo mejor para consultarme alguna cosa. Agradezco al final
no haber podido hablar con él, la verdad, te lo digo con sinceridad, porque no me hubiera gustado estar en este caso en este tipo de decisiones, ¿no? Es verdad que bueno, a lo largo del día de hoy intentaré ponerme en contacto con él, pero sobre todo en este caso debo de reconocer que por única y exclusivamente por motivos personales y para que me confirme que realmente está bien. El resto, pues, de verdad, lo que digo, agradezco que al final pues no pudiéramos hablar, pero sí, seguramente sería para no consultar, pero sí a lo mejor para soltarme alguna cosa, pero no para pedir mi opinión, perdón. Venga, la última pregunta. Sí, Jonás, yo te quería hacer una pregunta. Hombre, saber si tú tienes algún conocimiento o alguien se ha puesto en contacto contigo, me refiero a lo mejor del Partido Socialista, que fue el partido más votado, en el sentido de que esta nueva situación pudiese derivar en la posibilidad de presentar una moción de censura y sobre todo, si ese escenario se da, ¿ustedes desde Primero Teguise estarían dispuestos a apoyarla? Bueno, primero, conmigo no se ha puesto en este caso en contacto nadie, no hablaba con el coordinador, con el compañero Víctor, tampoco se han puesto en contacto con nosotros, así que por tanto no lo sé si cabrá la posibilidad o no. Estamos, podríamos decir, incluso finalizando un mandato, una legislatura que no sé si convendría o no, pero debo de reconocer que en este caso nadie se ha puesto en contacto, nada de moción de censura ni nada por el estilo se ha puesto sobre la mesa y por tanto pues tampoco puedo dar una opinión clara con respecto a esa situación, ¿no? Ya simplemente para terminar, en el supuesto caso que se pueda armar una moción que es totalmente legal, una moción de censura, Primero Teguise estaría dispuesto a entrar con el voto de lo que se consideraría un tránsfuga si finalmente el PP lo expulsa. Bueno, pues como digo, Jorge, me gustaría incluso ser más claro y decir, sí, hemos hablado con alguien o ya nos hemos reunido, pero como digo, no nos hemos ni reunido con nadie, ni nadie se ha puesto en contacto en este caso con Primero Teguise, ya no solo conmigo, sino con Primero Teguise. Y luego, antes vislumbraba un poco cómo está la situación. Estamos en el final de una legislatura, en el final de un mandato que tendría que darse bien la situación, me explico, tendría que analizarse bien la situación si se querría presentar una moción de censura o no, porque como digo, estamos finalizando una legislatura. Sí. Y Marco ha hablado con usted, porque hemos hablado nosotros, y Marco dice que va a estar pendiente de cómo se desarrolla, que va a ver las explicaciones que da, los motivos, y ya después a partir de ahí ya él empezará a moverse. No hemos hablado durante hoy, no hemos hablado todavía, y la verdad que, como les digo, yo creo que una moción de censura habría que analizarla muy bien, porque es el final de un mandato y a lo mejor en vez de sumar podemos restar o en vez de restar podríamos... Y usted no le tienta el entrar, ¿no?, a gobernar con el grupo actual, ¿no? Bueno, pues la verdad es que, como digo, esta situación nos ha cogido por sorpresa ahora en el último momento y como digo, pues no hemos analizado absolutamente nada. Es verdad que hoy, además, desde Primero Teguise tenemos reunión convocada con anterioridad, que no era porque no era por esta situación, y evidentemente pues se hablará de la situación en la que está el gobierno y el ayuntamiento de Teguise, ¿no? Pues pero es verdad que no hemos analizado nada. Bueno, te voy a dejar, pero Pedro quería hacerte un matiz. No, nada más que preguntarle, porque a ver, hay dos posibilidades de entrar a gobernar, o con moción de censura o incorporarse al grupo de gobierno. También podría haber... el grupo de gobierno se ha quedado en minoría, evidentemente con incorporaciones volvería a recuperar la mayoría. Yo no más que doy idea. Evidentemente, es decir, son situaciones que tendremos que analizar y como miembro, como bien decían ustedes al principio, somos miembros de la institución, somos miembros del plenario municipal y por lo tanto tenemos que primero analizar la situación y luego tomar en este caso decisiones y probablemente así lo haremos. Pues Jonás, de verdad un abrazo y muchas gracias y a ver si a lo mejor en el próximo debate de Café de Periodistas. Ya sabes que estás invitado. El otro día tengo que pedirte disculpas, porque no te lo pude pedir el otro día porque hubo una confusión y al final invitamos a 3 o 4 más de la cuenta. No pasa nada. Sabes que además siempre estamos a disposición. Muchas gracias, Jonás. Hasta luego. Bueno, pues visto lo visto,
seguiremos profundizando mañana en este tema porque esto ya no da más de sí, ya veremos exactamente. Sé que hay intentos de localizar al señor Alejandro por parte del Partido Popular, a ver si pueden hablarlo. Yo creo que para convencerlo, para que regrese o para que deje el acta, en fin, para pedir explicaciones, porque creo, Rita al menos, nos confesaba que no iba a hablar hasta mañana, pero que nos confesaba que ella no había recibido una advertencia de que iba a dejar su acta, ni que iba a dejar el grupo de Yo vuelvo a insistir que sería importante gobierno. Escuchar al líder del Partido Popular, o a la lideresa a nivel insular, o al líder a nivel local, porque Rita, al fin y al cabo, es un miembro más del grupo gobierno. Es verdad que es la cabeza visible, la cabeza de lista, pero es verdad que no tiene tampoco responsabilidades orgánicas. Sí, no, El que pero la es compañero, tiene es Ángel. pero es compañero Sí, de por eso que es del día a importante día. que se sepa. En fin, vamos a ver lo que ocurre. También la alcaldesa de momento mantiene un prudente o prudencial silencio. También yo soy de los que creo que Olivia debería de haber dicho algo. Yo sé que es difícil decir algo cuando no se tiene nada que decir, pero en este caso algo tendría que haber dicho. Yo creo que como alcaldesa, insisto, igual que le dije lo mismo al concejal de Nueva Canaria, más todavía a la que es alcaldesa, a Olivia, tendría que haber dicho algo, aunque no dijera nada, tipo Marco Vergá, que está un minuto y medio y no dice nada. Pero yo creo que es correcto, claro, es el gobierno lo que se está jugando, pero también, ahora el germen está en el Partido Popular, también Astrid Pérez, que es la presidenta, Astrid Pérez, que nadie ha hablado de Astrid. Astrid Pérez lo estaba diciendo él, Astrid Pérez tendría... Ángel Vázquez, a los dos. Uno local y otro insular. Pero todavía yo entiendo que Astrid Pérez tenga que coger información hasta que a ver lo que pasa para enterarse, porque si estaba al corriente o no estaba al corriente, que me da que tampoco estaba al corriente. Pues entonces lo que tiene que enterarse bien de cómo estaba, porque yo creo que lo de Alejandro y su malestar, es que ahora lo sorprendente es que cuando parecía que estaba más tranquilo, es cuando lo hace. Por eso te digo, porque el malestar lleva nombrándose 2 años. Pero por lo visto, según me comentaba, fuentes internas de Coalición Canaria y del PP ya estaban muy contentos y de acuerdo. Hemos hablado con Ginés de Vox, el que era de Vox, concejal de Vox, ahora en el grupo de los no adscritos. No, está en el grupo mixto, porque como no lo han expulsado, pues sigue siendo, en este caso, concejal. Y él me dice, Jorge, que él es muy amigo de Alejandro, que se va muy bien, y que le extraña porque realmente ahora estaba bien. Dice, no sé, todo lo que ha pedido se le ha dado, que él sepa, y no sabe muy bien por qué esta actitud. Que de todas maneras yo creo que hemos hablado con el concejal que va a tener un poco seguro la llave... ¿Qué va a ser primero te dice? Sí, va a ser primero te dice, porque en Nueva Canaria y Fernando Jiménez... Están con el PSOE, seguro. Están con el PSOE y no van a respaldar, en el caso de que negociara Cristina Duque con él, no van a respaldar un gobierno con Coalición Canaria porque tienen una guerra abierta. Mira, además en Santa Lucía, no sé si sabes lo que ha pasado, que el grupo era de Nueva Canaria, la mayoría se pasó a Primero Canaria y el PP pone una moción para hablar de transfugismo, o sea, para meter el dedo en el ojo a los de Primero Canaria. Y 3 de ese grupo de Nueva Canaria votaron a favor de la moción y fueron expulsados. Y lo expulsó el alcalde, que ahora está en minoría también. Hay una guerra entre Primero Canarias, lógicamente Nueva Canaria, y entre Nueva Canaria. Y está en minoría en Santa Lucía, creo. Está en minoría. Le falta uno, creo. Bueno, vamos con otros temas porque también han sucedido otras cosas. Entre los sucesos, Andrés, apareció un extraño bidón cargado de algo, de combustible, me imagino. En este caso, ahí lo estamos viendo, un bidón viejo, o por lo menos rumbiento ya. Sí, rumbiento pero lleno, o sea, no está fraccionado. Sí. Y claro... En el Caletón Blanco, ¿no? En el Caletón Blanco, sí, en aguas del término municipal de Aría. Enrique Espinosa, del Consorcio de Seguridad, no sabe bien, especula de que puede ser un barco que se le haya podido caer, pero es verdad que muestra la textura de haber estado tiempo en el agua y luego flotando, de un rozamiento, evidentemente, con las olas contra la roca, pero ya decimos que está... Pero no se sabe qué es lo que hay dentro. No se sabe, se cree que es combustible o se cree que es un bidón al uso, un clásico... Sí, pero que no sabe si es combustible, bien, aceite, porque normalmente ahí puede también aceite. Antiguamente recordamos mucho en los talleres los bidones de aceite, ¿no? Bueno, yo no sé ahora son iguales. Sí, igual de combustible. Los de hierro, los acero, de igual. Sí, no sé, pero yo creo que son iguales, de la misma... Incluso la misma estructura, ¿no? La misma forma. Eso es lo que es peligroso, más allá de que se pueda haber un derrame, que tampoco va a pasar mucho. Más allá de eso,
Lo que es peligroso, y eso sí es peligroso, es para los barcos, las embarcaciones sobre todo pequeñas. Sí, por romper un casco, claro. Porque puede romper un casco de un yate, ¿no? Y eso sí que es peligroso. Y de hecho es uno de los temores que tienen siempre los que van en barco, porque esta zona es una zona de muchos jayos, que ¿sabes? Cuando se acerca por Órsola y tal, el jayo, ¿sabes lo que es, no, Pedro? Como la resaca, ¿no? Como No, las el jayo corrientes que hay, ¿no? es lo que se halla. En este caso, por eso Ese dicen el jayo, jayo, es lo que se halla. que es todo lo que termina en las rocas. La resaca, ¿no? Lo que trae todo el mar, todo lo que trae el mar. Bueno, pues, que por cierto, de ahí César Manrique cogió mucho, porque antiguamente habían Muchos restos. Sí, muchos restos, y él tiene hasta tiene algún mural y tal, hecho ya de aquella época, hecho con... Cabos, siempre hay cabos, boyas, tal, boyas, ¿no? y todas esas cosas. Bueno, por cierto, que el Merlán creo que ha logrado, el Merlán, que es esta ONG dedicada al rescate y, en fin, al tema de seguridad, para ser una empresa local, yo creo que tiene para mí su importancia que haya surgido y que se haya mantenido en el tiempo, y además haciendo una labor muy importante, ¿no?, de rescate. Una labor muy importante. Bueno, han contado hasta, no sé si hasta cerca de 5.000 intervenciones El año pasado. en el último año, y detectan lo que ha sido actualidad estos días, rescates en zonas rocosas, en zonas del litoral, donde está habiendo pues mucha imprudencia. Estamos preparando para mañana también, en el informativo hemos recopilado imágenes, no solo de las de Lanzarote y sobre todo las del triste fallecimiento del joven norteamericano, sino se veía como en el Hierro, en otras islas, imprudencia, gente que se acerca a hacerse la foto, y como una ola. El mar es impredecible, y eso no sé si hay que hacer algo de campaña mayor o de incluso de unos mayor dispositivos. concienciación Sí. en redes. Como decía Valentín alguna vez, eso igual que en las redes son gran parte de los que van a sacarse la foto, lo hacen porque la ven en las redes, igual de mensaje hay que mandar a las redes para decirle que no se pueden ir, que las costas norte sobre todo y oeste de Lanzarote son muy peligrosas, y menos cuando hay mal tiempo, porque yo todavía, que cuando engaña, el tiempo está bueno y que parece que tal, que también es peligroso en esas zonas, si no conoce el tema de los rebozos, pues también son peligrosos. No, los datos que han dado ahora, ¿no?, de que en enero que ha habido 6 ahogamientos. En Canarias. En Canarias había una persona que estaban buscándola en Anaga, en la costa en Tenerife, que ya la han encontrado a una mujer, y que, bueno, la mayoría de las personas ahogadas son extranjeros, y encima se ahogaron en momentos en los que estaba la alerta en marcha por fenómenos costeros. Y hay muchos que se han salvado, es decir, pero que se han caído, que han estado a punto de morir. En fin, que son muchos más los casos que suceden. Por cierto, se organizó el Día Mundial del Galgo, que en Canarias sería el Día Mundial del Podenco, lo organizó también una ONG. Una protectora. Sí, la protectora en este caso, no a la caza, que esto a nivel nacional, no a la caza, es que está en contra per se de cualquier tipo de actividad de cacería. Pero hay que recordar, porque a veces se olvida, que la cacería es una actividad legalmente establecida en España, es decir, que se puede hacer la caza, y algunos dirían que gracias a Dios. Y es una actividad cinegética, ¿no? Cinegética, por eso digo yo, que algunos dirían que gracias a Dios, es verdad que, oye, todo el mundo tiene derecho a tener sentimientos y creer que los otros no lo tenemos, pero lo cierto es que, por desgracia, se matan conejos, los cazadores, pero hacen una función también importante, porque ¿qué sería Lanzarote si no hubieran cazadores con los conejos? Pues los agricultores en aquella época, cuando se vivía, pues sería terrible, no se comerían todas los productos. Yo creo que viendo las imágenes cada uno puede juzgar. Yo creo que, mira que hay cada vez un sentimiento de protección del animal mucho más fuerte, que yo considero, que no me interpreten mal, pero yo veo poca gente, ahí está cerca de las 20 personas. Yo no sé si igual eso del galgo, de tal, no sé si lo detectaron como un poco externo a nuestro problema, y evidentemente eso es un podenco. Aquí nosotros, como tú bien has dicho, es otro tipo de condiciones, y luego yo creo que, claro, porque no es solo no a la caza, sino también al maltrato animal del cazador, que es de sus propios animales, que es lo que a veces se cuestiona. Es que lo que yo quería decir, que no a la caza, está detrás de esa manifestación, celebrando, aprovechando el Día Mundial del Galgo, pero lo que ellos realmente, lo que están denunciando en este caso concreto, hay que aclararlo, no es el tema no a la caza, es
el tema, porque no a la casa, ellos están per se en contra, pero lo que están hablando ahora es del maltrato que muchos cazadores, como bien dice Andrés, pueden hacer con los perros, con los podencos aquí en Yo es que el día que bueno que se hizo la pieza para el informativo, que estaba Raquel Córdoba, que es la portavoz de ADEMAR, que estuvo un rato charlando con ella, y la verdad es que me dio unos datos que precisamente es lo que dices tú, Jorge, no es el tema de estar en contra de la caza, que también están porque son animalistas, sino sobre todo por el trato a los podencos, ¿no? Y daban unas cifras que me parecieron, la verdad es que bastante alarmantes, ¿no? Que al año, pues entre 500 podencos pueden... a mí me parece mucho, pero a mí me pareció una bestialidad. Porque es verdad que hay cazadores que todavía están educados a la antigua usanza y tal, pero el 90%, al menos de los que yo conozco, y conozco a muchos, no solo es que lo cuidan, es que lo aman. Lo que dice es que también es verdad, es un animal que está digamos, preparado para eso, es decir, para ser cazador. Y entonces no es, digamos, no es como una mascota que te lo puedes llevar es muy difícil, hay pocos casos que lo puedas tener en casa, con lo cual la gente lo tiene pues amarrado en determinadas zonas donde puede, y a veces en las condiciones en las que lo tienen no son las mejores, ¿no? Y es verdad que hay cazadores que realmente no deberían llevar ese título porque no saben cuidar a sus perros. Pero en general, por suerte, el 90%, al menos de los que yo conozco, no solo lo cuidan, lo aman, le hacen paseo, lo sacan, en fin, que lo tienen, aparte porque es una cuestión también que un buen podenco es para un buen cazador es esencial, es decir, tener un buen perro. Yo creo que de todas maneras, como pasa en todos sitios, pagan justo por pecadores, porque como estábamos hablando, hay muchos cazadores que son... amantes de sus animales, lo valoran, lo cuidan y lo tratan como que tienen que tratarlo. Evidentemente llama la atención cuando damos con el caso contrario, cuando hay gente que los utiliza, no los utiliza pues nada más que para cazar y no están pendientes de lo que es el animal. Y que los hay. Claro que los hay, están pagando justo por pecadores. No, pero los que son realmente los pecadores deberían pagar, quiero decir, que el que trata mal, porque la caza después son un par de meses al año nada más. Sí. Yo creo que los perros tienes que mantenerlos todo el tiempo, o sea, te tienes que mantenerlo como si tuviese una mascota, tienes que alimentarlo, tienes que tenerlo en buenas condiciones, no los puedes tener amarrados ahí pasando frío o lo que sea, ¿no? Y por ahí es por donde van un poco las denuncias de esos pecadores que son la minoría, al parecer, pero que bueno, que siguen haciéndolo así. De todas maneras, yo sí creo, independientemente de mi postura personal, que yo creo que los grupos animalistas han hecho cosas muy favorables al tema en fin, pudiendo estar en discrepancia con la radicalidad, que estoy en contra de cualquier radicalidad, de un lado o de otro. Pero sí creo que es bueno que haya una concienciación de que cada vez se trata mejor a los animales. Antiguamente, por ejemplo, por poner caso, antes, igual que ahora se ven gatos sueltos, por suerte, cada vez menos por suerte también, pero antes en Lanzarote se veía perros sueltos por todos los sitios. Claro, todo se va... Oiga, a mí yo tenía mi perro, me acuerdo cuando yo vivía aquí en Arrecife, y mi perro se me iba por la mañana y volvía al mediodía a comer. y eso es imposible ahora que sea tal. Pero es normal, es decir, es normal que yo no pueda tener un perro suelto por ahí, por la calle. Y luego había mataperros y matagatos. Por los demás y por uno mismo. Mi perrita es alguien de la familia, lo trata igual. Y también habría que exigirle a los demás que lo traten de la misma manera. Yo creo que por eso vuelvo a incidir en que después están los casos extremos que es lo que hay que perseguir. No perseguir la caza por ser caza, sino dentro de la caza habrá gente que no... hace un buen uso de esas mascotas, de esos animales e incluso los maltrata. Eso es lo que hay que perseguir. Pues sí. No la caza. Vamos un minuto a publicidad y regresamos. Bueno, pues continuamos en la segunda parte del Café de Periodista y en este caso tuvimos un debate el viernes sobre varios temas en el Café de Periodista con políticos de la isla de Lanzarote y hablamos de varios temas. El tema del carnaval de las carpas, Pedro, que ya definitivamente se sabe que no se va a hacer en Agramar, sino que se va a hacer en la carpa de toda la vida. Se vuelve al recinto ferial. Se regresa al recinto ferial. Hubo una discusión sobre todo entre el PSOE, casi siempre con Echeide Eugenio, que era el otro, que además es concejal de festejo, porque el PSOE le acusaba un poco de la improvisación, del gasto desmesurado, y que en este caso era un paso atrás que se iba a dar, ¿no? Y Echeide lo reconocía, que era un paso atrás, porque reconoce que cuando ellos apostaron precisamente
por Agramar, pues estaba todo el mundo Pero más contento, ¿no? la dignificación, sobre todo hacia los colectivos del carnaval, después de vivir lo que se ha vivido, porque evidentemente si no se hubiera vivido las situaciones desagradables, me refiero a la mala acústica o gradas que se caían y se producían accidentes, ver charcos en un recinto ferial que hubieran podido ser pues peligrosos, ¿no? A la hora de que llovía, había agua, etcétera, con cableado, etcétera, etcétera, pues evidentemente, pues probablemente ahí hubiera sido, salvo la acústica, igual que en el otro lado, ¿no? Siempre se intentó mejorar todo este tipo de infraestructura. Este año, aunque lo nieguen, yo creo que tiene mucho que ver todo lo que está pasando en torno a la preparación de la documentación quería yo llegar, de la Fiscalía. Porque es verdad que Yeday dice que esto fue que se anuló el contrato marco que tenía el Cabildo para adaptar, en fin, eso complicó todo. Pero yo tengo un temor muy grande, y que es el que quería expresar aquí, que más allá de que fuera por este caso concreto, pero es verdad que la actividad ahora, con todo esto de la Fiscalía, está paralizando el ayuntamiento de Arrecife, un ayuntamiento que por sí ya funcionarialmente costaba sacar las cosas adelante. Ahora con esto, yo no es que tengan una excusa, es que ahora van a tener realmente... Ya se entregó toda en principio. ¿Ya entregaron todo? El viernes era el último día para entregar la documentación a la Fiscalía. Ahora se está dando vueltas todo a lo mismo, aunque yo vuelvo a insistir, yo por lo menos desde mi punto de vista y por la información que tengo, la UDEF es normal que investigue porque es el cuerpo policial que conoce de temas financieros, administrativos, todo este tipo de investigación, y después el resto en este caso el Tribunal de Cuentas también sabe de cuentas, evidentemente como su nombre indica, y después no sé si habrá algo más o no. Pero yo de verdad que más allá de eso, yo lo que tengo mucho miedo es que las empresas privadas, que son las que organizan, los que han dado este salto de calidad en todo, en Lanzarote, en la organización de actos de música, en organización de carnavales, ahora mismo San Patrick, que es una fiesta que se ha consagrado, y hay que felicitar al Ayuntamiento de Tía porque ha intentado hacer una fiesta de nivel, que viene hasta mucha gente especial, de muchos irlandeses nada más que ese día, pasarlo aquí en Lanzarote. Pues me están diciendo que no es que corra peligro, pero ya todas las cosas de los patrocinios que tienen y tal, los técnicos ya se han empoderado todavía mucho más y tienen miedo. Pues ya imagínense, ya los técnicos, el funcionariado en España ya de por sí es un poder en sí mismo. Si encima ahora tiene la excusa de que con todos estos follones pues no pueden darte la aprobación para un tema o para otro, porque tienen miedo, porque puede pasar esto paralizó la isla ya, el caso Unión hizo más daño. Pero esto no se parece ni de asomo al caso Unión. No estoy hablando de lo que está investigando, estoy hablando de lo que eso puede estar derivando en que los funcionarios y los técnicos ahora, pues como está todo el mundo con el tema de la Fiscalía, te empieza a paralizar todavía más los expedientes. Y ya lo sé, porque ya he hablado con gente que han intentado organizar cosas y le han dicho, quédate ahí a la colita porque esto no se sabe si va a poder salir o no va a poder salir. Me refiero a temas de patrocinio, temas de tal. Y yo tengo que hablar mañana con el alcalde, voy a hablar con el alcalde de Tía para precisamente a ver si es verdad que peligra o no San Patrick, porque esto es en el mes de marzo. Yo espero que no, que se pueda celebrar sin ningún tipo de problema. Pero bueno, lo que también hablamos en Café, que es lo que quería sacar, fue el tema de la regularización de personas que están, en este caso, de manera ilegal o irregular, hace ya tiempo en España. Son 500.000, que después con el tema de la gente de lo que pueden traer, familiares y tal, allegados y tal, puede ser muchos más, pero en Canarias se está hablando de entre 30 y 40.000 las personas que pudieran ser legalizadas de alguna manera, entre comillas. Esto generó un debate que vamos a oírlo en Café de Periodistas del Debate. La regularización administrativa de cerca de 500.000 de personas que entraron su día de manera irregular en España sigue siendo un asunto polémico, especialmente por las formas empleadas por el gobierno de Pedro Sánchez, que ha impulsado este plan mediante Real Decreto.
sin someterlo al debate del Congreso de los Diputados. En ese contexto, en el Café de Periodistas, la mayoría de los participantes se mostraron a favor de la regularización, aunque con matices. Todos, excepto la representante del PSOE, consideraron necesario que este asunto se debatiera en el Congreso. La portavoz socialista defendió que era imprescindible conceder permisos temporales de trabajo y residencia a estas personas y negó que la medida suponga un efecto llamada. Otra cosa, a mí esto del efecto llamada me hace gracia, porque cuando Zapatero hizo su regularización de migrantes de 500.000 personas aproximadamente, la hizo en el 2008, llevaba un año en el gobierno. Esos 500.000 migrantes que estaban en España, ¿fue un efecto llamada de cuando llegó Zapatero o esos venían de cuando estaba Aznar? Seamos serios. Esto no constituye ningún efecto llamada. No hablemos, no, los servicios públicos están desbordados ahora. Esas personas ya están viviendo en España. Esas personas están trabajando en España, porque ¿sabes una cosa, Juan? No están robando. Por mucho que diga el Partido Popular, por mucho que diga el Partido Popular y por mucho que diga Vox que los migrantes son delincuentes, los datos eso no lo avalan. Esos son las mentiras y los bulos que dice la derecha y la ultraderecha. Entonces esas 500.000 personas que están en España ya están trabajando. Juan Monzón, del Partido Popular, señaló que cualquier regularización debe hacerse con garantías y advirtió que este Real Decreto aprobado por el Partido Socialista bajo la exigencia de Podemos y Sumar contribuye a que sigan llegando personas de manera irregular a Europa. Yo lo que le quiero decir una cosa, mire, esta política migratoria que se está pretendiendo regularizar en España es que ni siquiera coinciden con la política migratoria que marca la Unión Europea y somos país europeo, por lo tanto también nos tenemos que adaptar a esa política migratoria. Como decía Yedey, esto se está haciendo por la puerta de atrás. Cuando Zapatero lo hizo por la puerta de adelante, es decir, con un consenso y con una votación apoyados por todos, incluyendo el Partido Popular. En este caso lo que se está haciendo es gobernando por la puerta de atrás y esto es lo que hay que reprochar a este gobierno. Y vuelvo, insisto, el Brexit sucedió tan sencillo porque aquellas personas, sobre todo mayores, que apoyaron a salirse de la política europea precisamente por lo que estaban provocando la inmigración, la llegada de la inmigración al Reino Unido, que estaba arrebatando, la inmigración irregular, que estaba arrebatando los puestos de trabajo a aquellas familias nativas del propio país y que estaba haciendo una competencia desleal con respecto al salario que percibía, llegó a provocar a que un país se fuera de la Unión Europea. Por su parte, Chede Eugenio manifestó que Coalición Canaria está a favor de la regularización de estas personas en Canarias para sacarlas de la clandestinidad y de la economía sumergida, pero insistió en la necesidad de dotar a las islas de más medios y servicios para evitar que se tensionen los recursos públicos. El problema de esta iniciativa no es la iniciativa en sí, que yo creo que es necesaria y que la hubiera hecho un gobierno de derecha, un gobierno de izquierda o el que estuviera, porque es lo que toca hacer. El problema es que se haga deprisa y corriendo por la puerta de atrás, como lo han hecho a través de un Real Decreto de Ley. Porque la ley de extranjería tiene muchísimas cosas que como canarios necesitamos que se gestionen y que se arreglen, porque no nos engañemos, es decir, el derecho internacional no permitiría, que sería el otro extremo, lo que plantea Vox, deportar a estas 500.000 personas en España o 40.000 personas en Canarias. Eso no te lo permite el derecho internacional. Y como no te lo permite el derecho internacional, esa gente está aquí y se tiene que quedar aquí. Entonces, hay que regularizar las condiciones de esas personas. Pero siguen habiendo problemas, por ejemplo, con los menores que entran en situación de menores y que cumplen los 18 años. Y esas cosas se niega el Partido Socialista, entre otra cosa porque no contará con los apoyos o cree no contar con los apoyos, a regularizarlas donde corresponde. El consejero del Cabildo del grupo de los no adscritos, Armando Santana, consideró que esta regularización no va a provocar un efecto llamada. A día de hoy ningún inmigrante que no tiene derechos absolutamente a nada, que contribuye al mercado laboral, le está quitando el puesto a ningún español, por decirlo de alguna forma. Eso es un argumentario manido de la ultraderecha que quizás cuando se traslada en un medio de comunicación se lo podrá creer alguno o no, pero la gente ya es suficientemente inteligente que ningún inmigrante trabajando de forma irregular o ilegal, que normalmente beneficia a empresarios que son favorables a una corriente, digamos que más de derecha, estén quitándole el puesto a un español o a alguien con la documentación. Además, en el debate de los viernes del Café de Periodistas también se abordaron temas como el cambio del recinto ferial de los carnavales y la polémica en torno a la operación salida de Canal Gestión. Bueno, Valentín, no sé, pero rápidamente, solo para ¿qué piensas sobre esto? Porque esto sigue de debate, sigue en los medios nacionales, sigue hablándose del tema de ese decreto, Real Decreto para regular el tema de la situación de esas personas que llevan aquí ya un tiempo y que consideran que hay que legalizarlo, hay que
reconocer que estas legalizaciones masivas se han hecho ya en años anteriores. Sí, lo ha hecho Aznar en su momento, etcétera. A ver, aquí lo que también hay que intentar evitar los bulos, porque lo primero que se dijo fue, no, es que lo que quiere Sánchez y el Partido Socialista es que estos puedan votar, y no pueden votar, eso es evidente. De momento no pueden. No pueden votar en el 2027. Entre otras cosas porque lo que van a tener es la residencia. Regularización. Es la residencia no es y una permiso de trabajo. Claro, no son españoles, no se les nacionaliza españoles. Para eso necesitan como mínimo 2 años residiendo 2 años si eres en el iberoamericano. país, si eres, exactamente, si eres latinoamericano, y 5, me parece. 5 si eres... que en otras regiones de Europa es mucho más. Por ejemplo, creo que en Suiza, por ejemplo, creo que para ser residente tienen que tener entre 10 y 15 años de residencia. Y fíjate que los datos que dicen que esos 500.000, que creo que hay como un 90% que son latinoamericanos. Sí, quiero decir que los que vienen en pateras no son claro, la mayoría de los que se va a regularizar. Después, yo sí que coincido con la postura que ha mantenido tanto Cristina Valido, que el otro día la entrevistamos también, como es la de HD, un poco supongo que es la de Coalición Canaria, que están a favor de la regularización, pero sí que es verdad que se hizo escondiendo el debate al resto de la fuerza, porque no se debatió en el Congreso de los Diputados, ¿no? Para conocer la opinión del resto de partidos. Pero también es verdad que el Partido Popular ha regularizado, y cuando regulariza saca a la gente de la economía sumergida en la que está, porque la mayoría de esta gente probablemente estén ocupando puestos de trabajo, pues de ayuda a mayores, sin contrato, a lo mejor en temas del campo. Yo creo que viven aquí desde hace tiempo y tienen que vivir, y para vivir necesitan dinero. Pero yo creo que ya poca gente, ningún partido si eso lo lleva al Congreso, todo el mundo lo hubiera aprobado. No te creas, a excepción de Vox. Pero fíjate el Partido Popular lo que está diciendo, Jorge, está diciendo que tiene un efecto llamada. El Partido Popular compró también el bulo ese de que lo que quieren son papeletas en vez de papel. Pero el Partido Popular, yo lo he escuchado y dice que están dispuestos, lo que pasa es que ellos lo que quieren es discutir los requisitos. Que ahí puede haber diferencias y no tiene por qué ser los requisitos que pide el PSOE o Sumar o Podemos los mismos que pida el PP. Pueden haber requisitos que pueden ser más duros, menos duros. Uno de los requisitos que pide el PP es que conociesen el idioma, y el 90% son latinos, o sea que imagínate. Eso sí, eso no tiene... Pero por ejemplo ahí donde estaba el tema de la delincuencia. Los antecedentes penales. De penales y tal. Porque tan tonto, es decir, y tan injusto, es decir, que los inmigrantes cometen delitos, como decir que no cometen delitos. Hay algunos inmigrantes, como hay algunos españoles que cometen delitos, y hay inmigrantes que cometen delitos. Y es verdad que si tú creas una situación como existe de limbo, como existe, por ejemplo, con los más jóvenes, es verdad que cuando salen de los 18 años, ya se hacen mayor de edad, se quedan en un limbo, sobre todo en Canarias, que crea un problema, y es un problema que hay que tratarlo precisamente para evitar que esas personas se queden en ese limbo legal y puedan ejercer actividades nocivas y que va en contra de la propia imagen del inmigrante, ¿no? Esto es producto también de la ley de regularización de extranjeros, porque es muy complicada. Me lo explicaba una vez una abogada de Granada o algo así. Y lo que venía a decir es que no es tan fácil contratar en destino. Tú puedes tener a tu primo, un señor colombiano, una señora colombiana, está trabajando, necesita a alguien, y le dices tú, el empresario de aquí, le dices tú tienes a alguien, y dices, sí, tengo uno en Colombia. Y pues que se vengan. No puede. Tienen que hacer un arraigo de un tiempo que en ese arraigo no pueden trabajar. Entonces, yo creo que esa bolsa es ese tipo de trabajadores. Lo que tú has dicho, gente dependiente en las casas, que no hay controles ni inspecciones, pues son los que están con nuestros mayores. Los auxiliares de la limpieza, ¿cuántas casas hay? Y ¿cuánta gente quiere asegurar? Igual hay gente no, pero hay gente que quiere hacer. Pero tú dices que no puedes. Yo conozco a muchos empresarios, constructores, que quieren, que con lo que tú estás diciendo, que puedan traer directamente ellos. Si hay una contradicción en las normas, digo yo que las normas al fin y al cabo deberían adaptarse a la realidad cambiante que estamos viendo, y no que se mantenga en una realidad que ya no, en una falsa realidad, que es lo que tenemos ahora. Lo que hablaba Andrés de lo que le dijo esta abogada. Pues si el problema es que se puede hacer un contrato desde aquí hacia Colombia, y que no haya que demostrar, porque viene a trabajar y que tenga un tiempo trabajando, pues que se olviden del arraigo, etcétera, etcétera, y que se permita hacer, igual que con Colombia, con Marruecos o con el TAR. Me contaba que eran 3 años y que se ha logrado reducir 1 año, y ahora son 2, pero sigue siendo mucho tiempo en el que obligas a la gente a trabajar en B. ¿Por qué empresario va a trabajar así? ¿Qué empresario va a estar arriesgando su patrimonio en demostrar? Ahora, Pedro, por ejemplo, en la construcción hace falta
están ahora a tope entre carreteras, viviendas sociales, viviendas normales, no dan avío y le faltan personal, no solo personal cualificado, que también le falta mano de obra normal y corriente. En fin, esperemos que esto, yo lo que no me gusta son de un punto tanto, que nos trate como bobos, es decir, yo creo que la regularización es necesaria, no queda otro remedio y además puede ser, si se hace bien, positiva. Oye, para y España. a mí después de todo, con respecto a esta reflexión, a mí me gustaría, están a tope, no dan avío, pero no hay casa donde poder aumentar el parque de vivienda, tanto de alquiler como de compra, como en el mundo turístico, etcétera, etcétera. Las carreteras nuevas, ¿dónde están? Porque yo no las veo. No, las carreteras, yo vivo en Canarias. las calles bizcochadas, ¿dónde están? A mí me gustaría saber dónde está toda esa mano de obra que se necesita, que primero, que está toda ocupada, porque aquí la transformación de esta isla yo no la veo. Pues te puedo decir, mira, aquí detuvieron a un, yo no voy a defender, no sé, ni lo conozco, ni sé quién es, a un empresario porque contrataba, tenía trabajadores regulares y también, pues, esta gente, como dices tú, que están en el limbo y tal, y venían y trabajaban. Y creo que lo han detenido por tráfico de personas. Sí, salió en las noticias. Salió en las noticias. Y claro, y otros constructores que no es que lo defendieran a este empresario, porque en el fondo le estaba haciendo competencia desleal, porque ellos pagan seguridad social y tal, pero reconocían, dice, pero es que me imagino que este señor se encuentra sin posibilidades de poder sacar la obra adelante y tal, y como el limbo legal te obliga muchas veces a contratarlo de una manera precaria y peligrosa para ellos y para el propio inmigrante. Por eso hay que resolver los problemas cuanto antes. Algún día descubriremos dónde están esas carreteras nuevas que están haciendo. No, esas viviendas. Yo estaba hablando de Canarias, no estoy hablando de Lanzarote. Pero bueno, en cualquier caso vamos a ver lo que ocurre. Por cierto, hay una presentación de un documental sobre la historia de los buches. Sí, hombre, ahí la figura es del amigo Rafael Medina, ¿no? Esa gente que, bueno, como Nandi, como otra gente que de forma casi autodidacta, pues fue grabando con sus cámaras, aquellas de VHS y demás, y cómo forma parte luego de la historiografía audiovisual de Lanzarote. En este caso va asociado a los buches, ¿no? Al colectivo de los buches, y ahí estamos viendo a Rafael en la izquierda de la pantalla, de cómo pues lo explicaba, David Machado lo explicaba muy bien, cómo hasta la cotidianidad, el contumbrismo, cómo se comía, cómo eran las fiestas, y esa es la labor que hay gente que a veces no se valora mucho, pero la verdad que en este caso es Rafael Medina, al que hay que hacerle el Hombre, y en esta fecha idónea, ¿no? Para la presentación de los buches, claro, con lo que significan los buches en el carnaval, ¿no? Porteño. Sí, bueno, en este caso yo agradecerle, ahí estamos viendo parte del documental, si no me equivoco, Andrés. Sí, esto es parte del documental, ahí se está viendo, esto es en las pantallas se organizó en la sede de los buches, ahí en Argana, cerca del hospital, y claro, también los buches están en un proceso de renovación interesante, la ha cogido gente más joven, estaba sí, la verdad que estaba un poco viejito. Ya los viejillos habrán ya pasado a la reserva. A mejor reserva, sí. Y en este caso, pues la verdad que le quieren dar un poco de impulso también, de como más. Bueno, el otro día es muy interesante, ya no pueden ni coger los buches del Tiburón porque es ilegal. Entonces contrataron una empresa catalana que les ha diseñado lo una más cosa parecida, sin ser de origen animal. Entonces están en su intento de hacerlo. Entonces quieren decir el valor que hay, como decía Pedro, fueron clave en ese carnaval porteño, han sido y es verdad que necesitaba una renovación y está llegando y esto con este tipo de cosas. Para que vean lo que cambia el mundo, ¿eh? Hubieran metido a todos a la cárcel hace unos años si hubiera maltrato animal. De todas maneras, solo del Tiburón, yo creo que también eran de las corvinas. Yo creo que era de vejiga de tiburón, creo que eran todos de tiburón. Bueno. No, y estuvieron en algún momento en contacto con pescadores de Mauritania, podría ser. Creo que los traían desde ahí, los buches. Claro, porque hay uno ilegal. La ilegalidad que le hicieron a ellos. Y sus conciencias tranquilas. Bueno, en cualquier caso hay que felicitar a esa parranda que sinceramente son muchos años de trabajo, se han mantenido generaciones tras generaciones y como dice Andrea, ahora Premio Canarias. Premio Canarias. Y se han rejuvenecido, que es lo importante, porque es lo que falta. Precisamente en el debate del viernes, estoy preparando un debate, pero sobre el sector primario, aunque no tenga nada que ver con los buches, pero vamos a ver si consigo diferentes voces para que también muestren aquí en el Café de Periodistas un debate del viernes sobre cómo están, los problemas que están teniendo, ahora todos estos follones de la Unión Europea que le exigen
el control de captura para los pescadores, o en este caso también el tema del Mercosur, ¿no? Para los agricultores. O del agua también, ¿no? El tema del agua para los agricultores y los ganaderos, el tema de Mercosur, este comercio único, el POSEI, pues no tienes pocos temas ahí que tratar. Por cierto, ¿dónde se puede ver el documental de los Bush? Pues si te digo la verdad, no lo sé, porque sabe. fue inaugurado. No lo sabe. Es que de verdad... A ver, Valentín, no hagas preguntas incómodas. No, pensé que a lo mejor lo se iba a emitir aquí en esta casa. Tendrán que ver la noticia de Lanzarote Televisión. Vale. Bueno, pero mañana no se preocupe que se lo decimos donde se puede ver. Por cierto, que ya nos tenemos que ir, pero antes, ayer ocurrió un fenómeno curioso en el sentido porque fueron mucha la gente. Esto, donde ustedes lo ven, eso fue en Playa, bajando, cuando baja hacia Playa Quemada, Andrés. Es Playa Quemada. Yo fui al sur, no en esa parte. Es que el sur está espectacular. Todo el mundo, la gente tiende a ir al norte, pero es que yo ayer lo flipé verdaderamente. Y al final acabé comiendo en Uga, pero toda la zona sur, no, la verdad que parece eso un prado de Hyde Park o algo así, ¿no? Sí, ahí en Valladolid. Un verdor y la verdad que el día era espectacular, de playa también. Era buenísimo. Ya ha vuelto al tiempo feo este que llevamos. Fui a Lanzarote de turismo y estuve disfrutando los morros de Playa Quemada. Yo creo que hay poca gente que puede decir eso. Te lo digo que corrió la voz ayer, porque a mí me dijeron, Jorge, ven para acá, que estamos aquí y tal, y había ido gente, y después yo al final no me quedé por ahí por la zona de Los Posillas ayer a comer, pero la verdad que viéndolo voy a ir dentro de poco, porque la verdad que está espectacular. No, y lo que tú estás diciendo, hablamos, la gente para hacerse la foto, la gente ya te para el coche, mitad de la carretera, también. Sí, para pararse ahí para tal. Y claro, porque vas viendo y dices, coño, vaya y la verdad que que es una imagen que es espectacular. Hombre, que no veíamos hace tiempo, porque yo las he visto las malvas y todo eso, pero no en esta intensidad. Y sobre todo ni con esta intensidad ni tan rápida, porque normalmente es a partir de ahora, de mediados de febrero, marzo, que aquí se adelanta la primavera, como saben en Canarias, porque hay más calor, pero se ha adelantado, yo creo que, vamos, increíble, es increíble, la verdad. Y ayer hacía un día espectacular, por cierto. Ayer, hoy no, pero ayer hacía un día espectacular. Pues, don Pedro, espero verlo por ahí por algún día, por esos parajes. Sí, ya te estás poniendo romántico, Jorge. Valentín, muchas gracias. Saludos, Jorge. Andrés y Pedro. Venga, también nosotros nos vamos, pero volvemos mañana y no una amenaza a la misma hora. Buenas tardes.